Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores presenta su sesión especial de introducción, presentación de lo que será nuestro curso virtual especializado, Auditoría Interna Operativa bajo el modelo COSO ERM. Evento a cargo del doctor Mario Miguel Vergara Silva, especialista en temas de auditoría, NIF, docente de posgrado de la ESAN, docente de posgrado de SAN y la Bolsa de Valores de Lima, magíster en finanzas, contador público colegiado graduado en la Universidad Ricardo Palma, inscrito en el Registro Público de Auditores Independientes en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, expositor en diversos cursos en temas de NIF, COSO, entre otros. Doctor Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos en esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Bien, buen día a todos. Quienes saludan, Mario Vergara Silva, soy docente de posgrado y especialista, ¿no? en diferentes cursos, ¿no? De auditoría, de adopción de IFRS, ¿no? Contabilidad avanzada, docente de maestría en gestión y empresarial y también en la maestría de finanzas. Eh, y también uno de los cursos que tengo a mi cargo es el curso de auditoría interna operativa bajo el modelo COSO, ¿no? Este curso que vamos a iniciar en algunas semanas, que como indica Edu, tiene una duración de seis sesiones, ¿no? 6 sesiones me parece, ¿no? Eh, de 24 horas, ¿no? Una duración de 24 horas. Eh, Consta principalmente de todo el desarrollo, ¿no? De una auditoría desde las normas que recientemente ha sido emitida por el Instituto de Auditores Internos que se promulgó en enero de este año, ¿no? En el 9 de enero del 2024 y que tiene vigencia de aplicabilidad, ¿no? A partir del 9 de enero del 2025, ¿no? O sea, el año siguiente. O sea, este 9 de enero ya todos los quienes ejercen la auditoría interna, ¿no? Están obligados a utilizar, ¿no? Las normas globales de auditoría interna, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior, ¿no? Entonces, lo interesante de este curso es de que la auditoría operativa tiene un modelo de gestión de riesgo, ¿no? Que es el modelo que ha ido evolucionando, ¿no? Que lo ha ido evolucionando la comisión de COSO y que cada vez se ha perfeccionado, ¿no? En base a cómo avanzan ¿no? los negocios, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que hemos afrontado, sobre todo el riesgo del 2020, ¿no? Que fue el confinamiento de las empresas que bueno, conllevaron a que todos realicen sus actividades, sigan realizando, porque todos hemos continuado con nuestras labores, de repente inicialmente algunos meses de forma remota u otros de forma híbrida, ¿no? Entonces ya en muchos países ya se han adecuado a, ¿no? al desarrollo del trabajo de una manera híbrida, ¿no? De semipresencial, ¿no? No requiere de repente tal vez para algunos puestos de gestión o de control, no se requiere tal vez la presencia, ¿no? Permanente, día a día en la planta, ¿no? En las oficinas, ¿no? Y por lo tanto, los auditores internos también, ¿no? Se han debido adecuar, ¿no? Entonces, este marco, ¿no? Está en base a lo que establece el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Referentes a las normas que han sido modificadas, ¿no? Porque las normas globales de auditoría interna han derogado las últimas normas para el ejercicio de la práctica de la auditoría interna y e inclusive el código ética, ¿no? De los auditores internos y los consejos para la práctica que se emitieron en el año 2017, ¿no? Bueno, el marco conceptual y antecedente del control interno, ¿no? Ya sabemos que a raíz de vamos a verlo, ¿no? Una forma más, más
extensa en el curso, ¿no? Indicando cómo ha ido evolucionando el modelo COSO, ¿no? El modelo COSO son las iniciales de la comisión, ¿no? De organizaciones patrocinadoras de la comisión Tridway, ¿no? Es un comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Tridway, ¿no? La comisión Tridway es una comisión que se crea en el año 85, ¿no? Entonces se creó en el año 85 y su función fue desarrollar, ¿no? A partir del año 88 un nuevo modelo de control, ¿no? El control que antes estaba orientado, ¿no? A seguir ciertos procedimientos que podrían ser o no aplicables en alguna empresa, ¿no? Entonces, si simplemente ibas a una empresa y llegabas con una lista de procedimientos de control y las empresas muchas veces no entendían, ¿no? No entendían, no comprendían, o de repente habían algunos procedimientos que no eran aplicables para su negocio. Y simplemente colocaban las iniciales de NA, no aplicable, y solucionó el tema, ¿no? Es más, pero se dieron cuenta de que habían muchas veces controles que entorpecían las operaciones de la empresa. O sea, el control el control debe ser a medida, ¿no? A medida. Entonces, no puede ni ser excesivo, ¿no? Y tampoco, ¿no? Austero, ¿no? Entonces, debe ser preciso. Entonces, tampoco no exactitud, ¿no? Porque el control interno no busca, ¿no? La exactitud de las correcciones, ¿no? De la prevención o de la corrección. Pero al menos debe ser a medida. Entonces, habían controles que de repente, habían duplicidad de controles, habían muchas personas que estaban, funcionarios, ¿no? O personal que estaba encargado de demasiados controles. Habían excesivos controles que a veces entorpecían las operaciones del negocio. Entonces, hasta que salga el despacho, la venta ya se había realizado, hasta que salga el despacho pasar por una lista larga de 20 controles, ¿no? Y encima el auditor interno tenía que acercarse a la planta, ¿no? Para poder observar, inspeccionar el despacho, ¿no? Porque era encargado, ¿no? Y todos los días, ¿no? Todo despacho que salía de la planta, o sea, en las empresas, ¿no? Que cuentan, o industriales, ¿no? Obviamente que cuentan con una planta, el auditor tenía que moverse como sea, enviar a un funcionario para que observara, inspeccionara el despacho, ¿no? Muy aparte el encargado de la seguridad de la empresa, ¿no? Porque ya sabemos que en auditoría no se descarta la posibilidad, ¿no? De fraudes, ¿no? No descartamos, ¿no? Nuestro objetivo no es buscar fraudes, ¿no? Para eso están los auditores, los contadores forenses, ¿no? Nosotros simplemente, ¿no? Prevenimos, ¿no? Podemos detectar, ¿no? Y corregir sugerir algunas correcciones, ¿no? En los controles, ¿no? Entonces, había muchos excesos de controles que originaron fallas y que en la década de los 80 conllevaron una larga lista de fraudes, ¿no? A nivel mundial siempre existió un fraude, ¿no? Pero en el gobierno americano, en los Estados Unidos hubo una larga lista de empresas que habían incurrido en fraudes, ¿no? Y lo que buscó esta comisión Treadway es investigar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba faltando, ¿no? ¿Qué fallas había en el control? Y lo que había propuesto, ¿no? El- inicialmente que según el concepto, ¿no? Del año, si no me equivoco, el año 1941, perdón, ¿no? Del Instituto de Contadores Públicos Certificados, el AIPA, ¿no? Había propuesto una definición de control interno, ¿no? Que el control interno era eran una serie de procedimientos implementados, ¿no? En las empresas, ¿no? Para prevenir, ¿no? Para prevenir el uso inadecuado de los recursos, ¿no? El uso inadecuado de los recursos y, y simplemente se orientaba, ¿no? Más que todo era un control interno contable, ¿no? Tenía un enfoque más que todo contable, porque nació, ¿no? Era un concepto que lo había expuesto el AIPA, ¿no? El AIPA es una organización americana de contadores públicos certificados. Entonces, ese concepto del AIPA, entonces tenía un enfoque más que todo contable. Entonces, lo que indica COSO es que vamos a cambiar ahora del esquema de control, ¿no? El control es un proceso no solamente que está ligado a que el auditor debe vigilar, que la gerencia es responsable, que los gerentes
¿no? De líneas son responsables, no. Entonces, el control interno es de todos, es lo que propone el COSO, ¿no? En el año 92, cuando emite el marco integral de control interno, o sea, después de un estudio que realizó del año 88 hasta el año 92, en el año 92 publicó el primer marco de control interno, ¿no? Este marco de control interno, conocido como el COSO 1, establecía, ¿no? Su objetivo indicaba de que el concepto de control era un proceso realizado no solamente por el directorio, ¿no? Sino además por la gerencia y todo el personal de la empresa. O sea, el control interno es de todo el personal de la empresa. Todos. Entonces, todos tienen alguna función de control. Dentro de sus manuales de funciones deben haber funciones relacionadas al control interno. Entonces, pero es el control de ellos, ¿no? De los bienes, ¿no? O recursos, ¿no? O funciones o operaciones que han sido asignados a ellos, ¿no? Entonces, el funcionario está obligado a ejercer un cierto control, ¿ok? Salvo que haya una mala intención, ¿no? Como le dije, ¿no? Si hay colusión, si hay una práctica no idónea del funcionario, entonces eso ya escapa, ¿no? Es una limitación del sistema de control interno también, ¿no? Entonces, este proceso que había propuesto el nuevo modelo COSO, ¿no? Es un proceso realizado por todo el personal de la empresa, ¿no? Que está orientado justamente a que las operaciones, ¿no? Razonablemente, porque no asegura, ¿no? Al 100%, ¿no? Entonces, porque si no nos llenaríamos de demasiados controles, ¿no? Y volveríamos a lo mismo, ¿no? Entonces, el proceso de control, ¿no? A cargo de todo el personal de la empresa está orientado a que se alcancen los siguientes objetivos, ¿no? De que todas las operaciones de la organización, ¿no? En términos de materialidad también, ¿no? Se realicen de una forma eficiente y eficaz, ¿no? O efectiva, ¿no? Entonces, lograr que se utilicen adecuadamente los recursos, ¿no? En el menor costo posible, ¿no? Y que las operaciones de cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Permitan lograr los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, el uso adecuado de los recursos es muy importante, ¿no? Entonces, el control interno va a asegurar, ¿no? Que los recursos se utilicen adecuadamente, ¿no? Y que cada una de las operaciones permitan conseguir los objetivos, ¿no? La misión, la visión y objetivos del negocio, ¿no? También, por otro lado, va a permitir de que un sistema de control interno va a permitir de una empresa, no necesariamente contable, pero sí va a permitir que los estados financieros sean confiables. Entonces, ahora la pregunta que nos puede, ¿pero por qué estado financiero? Entonces, estamos regresando, ¿no? Al, al concepto del AIPA, ¿no? El control interno contable. No, lo que pasa es que en toda empresa los estados financieros constituyen una herramienta muy importante para tomar decisiones. Toda la junta de directorio, ¿no? O de consejo utiliza, ¿no? Los estados financieros como una herramienta de gestión empresarial. Es importante. Entonces, no se pueden desligar esa herramienta. Entonces, los estados financieros son muy importantes porque van a permitir, ¿no? En base a cifras históricas, ¿no? Porque contienen hechos económicos y financieros, ¿no? Del pasado, pues, ¿no? Al cierre de un periodo, y te van a permitir determinar cuál es la posición actual y tomar decisiones, ¿no? Decisiones que pueden apoyar en la liquidez, en la solvencia, en la rentabilidad del negocio y en el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, los estados financieros representan hechos económicos y financieros reales de una empresa, ¿no? Entonces, ¿me van a permitir tomar decisiones? Sí, ¿no? Porque si yo de repente, ¿no? Tengo la partida de activo, ¿no? Inventarios por 2 millones de soles al 31 de diciembre, 2 millones de dólares al 31 de diciembre, y yo tengo una venta, ¿no? De 5 millones en marzo, ¿no? Un pedido que van a hacer en marzo, entonces yo tengo un stock al 31 de diciembre de 2 millones de dólares, entonces voy a requerir importar la diferencia, ¿no? Importar la diferencia para poder cubrir lo que yo voy a vender en marzo. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Entonces, el directorio confía en que los estados financieros reflejan la realidad, ¿no? No necesariamente tiene que irse al almacén para verificar el stock, ¿no? Sino que simplemente observa las partidas y confía, ¿no? Cuánto de liquidez, ¿no? De capital de trabajo
fondo de maniobra, capital de trabajo mantiene, ¿no? Si, si los activos corrientes, ¿no? Superan los pasivos corrientes, ¿no? Que te permite contar con un capital de trabajo necesario, ¿no? Óptimo para poder cubrir las operaciones del día a día, ¿no? O caso contrario, cuando hay iliquidez también, ¿no? Cuando de repente hay un riesgo de insolvencia, ¿no? De que la empresa puede entrar en disolución porque las pérdidas han absorbido, ¿no? En su totalidad el patrimonio de la empresa, también es una causal de disolución, entonces también lo puede visualizar el directorio. Entonces, sobre toda esa información que contienen los estados financieros, el directorio toma decisiones. Pero ¿qué pasa si los estados financieros contienen errores? Entonces, las decisiones van a ser erróneas, pues, ¿no? Van a ser erróneas. Entonces, si yo confío, ¿no? De que tengo liquidez para cubrir estas operaciones, no necesariamente en bancos, ¿no? O entidades financieras, sino tengo liquidez. O sea, tengo en el activo corriente de repente, no sé, 50 millones de dólares por cobrar, pues, ¿no? Que es en el activo corriente. Se entiende que son cuentas por cobrar que se van a cobrar en el corto plazo. Entonces, lo considero como si fuera efectivo. Pero ¿qué pasa si de repente del 80% de esa cartera es una cartera morosa, que es incobrable, que no se cobra, tiene una antigüedad mayor a 2 años, por ejemplo, ¿no? Y el contador no ha cumplido con la adopción de NIF. Entonces no se ha asegurado de que esas partidas ya no califican como activo, ¿no? O sea, un número uno tiene que calificar como activo, ¿no? Todo activo es un recurso que tiene la capacidad de generar beneficios económicos futuros. Futuro no es de acá de 20 años ni 10 años, futuro es en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, si es un activo corriente, entonces me va a generar liquidez en el corto plazo, ¿ok? Entonces, por eso, volviendo a lo mismo, si hay errores de repente en esa eh, presentación de la partida no se ha cumplido, de repente está sobreestimada, ¿no? Porque no se ha reconocido la pérdida por deterioro de esa cuenta de esas cuentas por cobrar, entonces va a afectar la toma de decisiones. Y, pero ¿qué hace aquí en el sistema de control interno? Lo que pasa es que el sistema de control interno, ¿no? Todas las actividades de las empresas, de todas las áreas, las actividades de las operaciones de toda una empresa, siempre aterriza en los estados financieros. O sea, el contador va a recibir input, va a recibir información de todas las áreas, pues, todas las áreas, ¿no? Entonces va a recoger información del área de almacén, ¿no? Del área de ventas, del área de compras, de mantenimiento, ¿no? De, del área de logística, del área de producción. Entonces va a recoger información de todas las áreas y esa información obviamente tiene que ejercer algún tipo de control para poder ingresar al sistema. Entonces, esa información que recibe de muchas áreas operativas lo va a obviamente a reconocer en los estados financieros. Entonces, los estados financieros contienen hechos económicos y financieros de todas las áreas, pues, ¿no? De todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa si el sistema de control interno es débil o no existe un sistema de control interno? Entonces, por ahí que hay compras que no son reales, son ficticias, hay ventas que no son reconocidas como ventas, hay cuentas por cobrar que ahí se han cobrado, pero el dinero no entró a la empresa, etcétera. Pero ¿qué pasa si no hay un sistema de control interno adecuado? Por lo tanto, las cifras que van a contener los estados financieros no van a ser reales. O sea, no va a haber confianza, no credibilidad en la información financiera. Entonces, por eso es que es importante que un sistema de control interno debe ser integral. Todas las áreas deben tener la cultura de control y cumplir con el sistema de control interno para que la información que le envían al área contable, muy aparte el área contable tiene sus propios controles, entonces esa información represente la realidad. ¿Ok? Por eso es que se sigue manteniendo, ¿no? Como uno de los objetivos de que un sistema de control interno, ¿no? Va a permitir que los estados financieros sean confiables, ¿no? Si el sistema de control interno es débil o no existe, entonces, ¿qué podemos confiar? Entonces el directorio va a descartar, que no es la idea, pues, ¿no? Va a descartar de esa información para tomar decisiones, ¿no?
Y obviamente que también sistema de control interno va a permitir el cumplimiento de las leyes y, ¿no? y toda la normatividad, ¿no? Eh, que puedan, leyes que han sido emitidas por órganos, por el gobierno, ¿no? De los países, ¿no? Tanto dentro de la empresa como por los órganos de supervisión y control, etcétera, ¿no? Entonces, Coso ha ido evolucionando, como le dije, primero con la versión del Coso 2, ¿no? Perdón. Con esa versión del Coso 2. La versión del COSO 1, que era el marco integral de control interno. Entonces, este marco de control interno lo que contenían era 5 componentes de control, ¿no? Que luego ¿qué pasó qué cambios hubo en el 2004? En el 2004 hubo un cambio de un modelo de control, pero es un modelo de control basado en riesgos, ¿no? O sea, el modelo de control de COSO del año 2004, perdón, es un modelo de control basado en riesgos. Y por ello conllevó a de que los componentes de 5 componentes, ¿no? Del modelo de COSO, ¿no? Uno, se ampliaran, ¿no? A llegar a un número de 8 componentes, ¿no? Y le dieron un enfoque más basado en riesgos, ¿no? En las cuales, dentro de los componentes del COSO 1 adicionaron, ¿no? Uno de los componentes era evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, muchas empresas no entendían la evaluación de riesgos y este proceso, este componente es más que todo para una empresa, de repente, una empresa de seguros, una empresa financiera, no es por una empresa comercial o industrial, ¿no? O de servicios. Entonces, lo que hizo Coso, el modelo Coso fue a raíz de una serie de fraudes que hubieron también en el año 2001, 2002, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Los fraudes que hubieron de Enron, ¿no? En el año 2001, de Workon en el año 2002, ¿no? Fueron fraudes que escaparon fueron unos fraudes más que todo por errores en los controles, ¿no? No, fueron unos fraudes relacionados a debilidades en los controles. Por lo tanto, lo que se hizo fue dar un mayor énfasis a los controles. Es a raíz de los fraudes de Workon, ¿no? De Workon y Enron es cuando se publica la ley SOX, ¿no? Que es la ley de Sarbanes-Oxley. Esta ley lo que establece, ¿no? Considera como el fraude contable como un delito y le da mayor énfasis al sistema de control interno, en las cuales esta ley SOX lo que hace es crea una junta supervisora de firmas de auditoría que se llama la PCOB, ¿no? Esta PCOB estaría a cargo a partir del año 2003, que se publicó la ley Sarbanes-Oxley, a cargo de la supervisión de las empresas auditoras, ¿no? Porque justamente los fraudes de Workon y Enron eran empresas. Una de ellas, la primera de ellas estaba considerada en el séptimo lugar del ranking Forbes, ¿no? Entonces, eran empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, ¿cómo empresas que cotizan en bolsa y que son auditadas por firmas de auditoría de gran trayectoria, internacionales, ¿no? ¿Cómo han podido tal vez originar estos fraudes millonarios, ¿no? Entonces, la ley SOX considera como el fraude contable como un delito, ¿no? Impone multas millonarias, ¿no? Y penas de cárcel para quienes incurran en los fraudes contables. Y por ello crea la PCOB, esta junta, que reemplazaría la Auditing Standard Board, porque ya saben que el AIPA tenía la Auditing Standard Board, que es una junta de normas de contabilidad financiera de auditoría, perdón, una junta de normas de auditoría que estaría a cargo de la supervisión. Entonces, la PCAOB se encargaría de supervisar a todas las firmas de auditoría, ¿no? Locales o foráneas que auditen las cerca de 11.000, alrededor de 11.000 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York o la Bolsa de Nasdaq, ¿no? Que son las empresas de tecnología. Entonces, eh, y tiene ese alcance, ese grado de alcance. Entonces, y también da un mayor énfasis a los graves casos de conflicto de intereses, ¿no? Por ello es que
prohíbe de que los auditores puedan realizar trabajos de consultoría y auditoría a la vez. No es permitido, porque justamente los casos de fraude de Enron y WorldCom también fueron originados por graves casos de conflicto de intereses, ¿no? Entonces, el auditor no puede ejercer alguna actividad operativa en la empresa, ni de consultoría, ¿ok? Porque si no, no tendría objetividad. O sea, si el auditor participa por ejemplo, en la toma de inventarios, que es un procedimiento de control interno contable de la empresa que vas a auditar, o tal vez un análisis de alguna de las partidas, o apoyas de repente en la adopción de IFRS de la empresa, entonces tú no puedes auditar esa empresa, porque si vas a auditar los estados financieros, esos estados financieros se preparan en base a normas locales, en base a las IFRS, en base a las normas emitidas por FAS, la codificación de normas contables, de ser el caso. Entonces, si tú vas a emitir una opinión, examinar, entonces no va a haber objetividad porque el auditor, ha sido partícipe, ¿no? De la elaboración de los estados financieros, ¿no? Por ello es que se prohíbe de que el auditor ejerza actividades operativas o de consultoría, ¿no? Lo prohíbe. Entonces, y el coso sale justamente, ¿no? El coso 2, ¿no? Es el coso, así yo lo conozco, el coso 2. El coso basado en riesgos, ¿no? Que reemplaza el coso del año 92, que era un marco integral de control interno que consideraba la evaluación de riesgos como un componente, pero que no, parece que las empresas no comprendían y se saltaban, o sea, no, no confiaban, ¿no? No aplicaban. Entonces, este coso, el coso 2, lo que hace es, ¿no? Más o menos que incluye un mayor detalle, ¿no? La evaluación de riesgos, ¿no? O sea, la evaluación de riesgos consiste en primero tú identificar los riesgos de la empresa que constituyan una amenaza para la empresa que puedan afectar el logro de los objetivos, ¿no? O sea, riesgo es todo evento negativo que puede afectar el logro de los objetivos, ¿no? ¿Ok? Puede ser un evento negativo proveniente de fuera de la empresa o que se origine dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esos riesgos deben ser identificados. Todas las áreas están expuestas a riesgos, todas las áreas. Y también evaluación de riesgos, ¿no? Analizar los riesgos, qué tan probable es que ocurran los riesgos. Eso lo vamos a ver en el curso también, qué tan probable es que ocurran los riesgos. Y si ocurren, cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Cómo afectaría a la empresa? Determinar el nivel de riesgo, que es la combinación de la probabilidad con el impacto. Este nivel de riesgo, además, debe haber una vez que has identificado los riesgos, los has analizado en términos de probabilidad e impacto, viene el siguiente paso, que es eh, tienes que darle una respuesta al riesgo. O sea, lo aceptas, ¿no? Lo evitas, ¿no? Lo compartes, ¿no? O lo reduces a través de los controles internos, ¿no? Entonces, y justamente este coso 2004, ¿no? Salió después la ley SOX, ¿no? 2004 eh, fue justamente recogiendo, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? De la investigación que se realizó a los fraudes contables de Enron, WorldCom y por qué se emitió la ley SOX, ¿no? Y también a raíz del accidente Columbia que ocurrió en el año 2003, ¿no? El accidente Columbia, que fue justamente que también lo vamos a ver en el curso, que fue vamos a recordar en el curso el accidente Columbia, que justamente en la introducción de la norma del COSO 2 del 2004, más o menos hace un resumen del accidente Columbia en cuáles fueron las fallas, ¿no? Porque fueron fallas de controles, ¿no? Que conllevaron, que conllevaron a que ocurre dicho accidente, ¿no? Entonces, el COSO 2 evoluciona y le da una mayor amplitud a la gestión de riesgo. Entonces, a partir del COSO 2, todo sistema de control interno debe tener un enfoque de riesgo, de gestión de riesgos, todo enfoque de control. Si tú implementas, no era como en la antigüedad, ¿no? Que tú adaptabas ciertos procedimientos de control en una empresa y muchas veces esos controles no apuntaban, ¿no? a la mitigación de los riesgos. Muchas veces eran teóricos o no aplicaban, es más, o se duplicaban con otros procesos que eran ejercidos por otras áreas, ¿no? Entonces, este nuevo modelo de control es
enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces fue a raíz de ello que también los auditores, ¿no? Los auditores, eh, los auditores también internos, ¿no? Se unen y modifican las normas del ejercicio para la práctica de la auditoría interna, que ha estado vigente, está vigente hasta el 9 de enero de este año, del 2025, y que van a ser reemplazadas por las normas globales de auditoría interna. Entonces, pero también el auditor interno, o sea, su auditoría también fue una auditoría basada en riesgos, ¿no? En las cuales el plan de auditoría de los auditores internos debería tener un enfoque en riesgos. No es que yo voy a revisar un área, visitar una sede, una localidad, alguna planta, alguna fábrica de la corporación, porque tal vez, no sé, por ahorrarle recursos, ¿no? Porque está más cerca de las sedes administrativas, ¿no? Porque por el clima, no por el clima, porque de repente no hemos visitado el año pasado, el año anterior, no. O sea, no es porque a ti te parece, ¿no? Tienes esa iniciativa de querer enfocar tus procedimientos de auditoría en base a tus necesidades, no. El auditor también tiene que ser objetivo. A veces el auditor planifica que la auditoría de un año, por ejemplo, ya los auditores ya presentaron su plan de auditoría 2025, ¿no? Que incluye, ¿no? Todas las visitas a las sedes, ¿no? A las filiales, a las sucursales, a las localidades, ¿no? A las plantas, ¿no? A los almacenes de la empresa. Entonces, porque hay empresas que tienen muchísimas, ¿no? Localidades, sedes, ¿no? En diferentes zonas geográficas, ¿no? Entonces, el auditor ya, eso que hace muchos años, ¿no? Quedó atrás, ¿no? Que yo voy a visitar esta sede, esta planta porque está más cerca, ¿no? De la empresa, la otra no es muy lejos, entonces, no es así. O de repente tal vez no visito esta sede porque es muy costosa, está muy lejos, ¿no? Tampoco. Bueno, ya sabemos que todo, inclusive, ¿no? El control tiene que tener un costo-beneficio, ¿no? El costo de un control no puede exceder de los beneficios. Igual el auditor, pues, ¿no? O sea, si vas a viajar a una localidad que está, no sé, a 6 horas de repente de la empresa, y la venta, no, sus ventas representan el 1% del total de ventas de la empresa, entonces no tiene tampoco eh, razón de ser, pues, ¿no? De poder eh, invertir tanto control, ¿no? Y tanto gasto para poder auditar a esa localidad, ¿no? Entonces, esas nuevas normas globales de auditoría interna, ¿no? Ofrecen, como dice, un nuevo modelo estructural y sistema coherente, ¿no? Que uniformice el desarrollo, interpretación y aplicación del conjunto, ¿no? De los conocimientos útiles para una mejor disciplina, ¿no? Lo que hace estas normas es justamente dar un mayor énfasis a la metodología del trabajo de los auditores internos. Entonces, lo que propone esa nueva norma es que se acuerdan las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ¿no? La última ha sido emitida en el 2017. Estas normas y en los consejos para la práctica, inclusive el código de ética, estas normas estaban divididas, ¿no? En dos secciones, ¿no? Las normas sobre atributos y normas sobre desempeños. Entonces, estas nuevas normas globales de auditoría interna, que estarían vigentes a partir del próximo 9 de enero del 2025, así es que ya todos tenemos que estar ahí empapados con la norma. eh, que vamos a revisar. En el curso vamos a revisar las normas y de repente hay algunos casos en los cuales se aplica esta norma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre algunos conceptos, principios que propone esta nueva norma con las anteriores normas, ¿no? Esta norma está dividida, ¿no? En 5 dominios, ¿no? 5 dominios. Contiene 5 dominios, ¿no? Tiene 15 principios y tiene más de 70 normas, ¿no? Esa es la estructura de esta nueva norma, ¿no? Entonces, entre los dominios, ¿no? Que contiene esta norma está el propósito de la auditoría interna, es el dominio uno, que lo vamos a también desarrollar y revisar ampliamente. Es
el propósito de la auditoría interna. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna? El segundo el dominio es el de ética y profesionalidad, ¿no? Que habla justamente de la independencia del auditor, el grado de independencia, cómo manejar la objetividad, las relaciones que puedan haber entre la empresa, los posibles casos de conflicto de intereses que puedan surgir entre los auditores y los auditados, pues, ¿no? Cómo evitar esos casos de conflicto de intereses. Entonces, la objetividad y también la calidad, ¿no? del auditor, ¿no? El tercer dominio está relacionado con el gobierno, la gobernanza, ¿no? Del área de auditoría interna, de la función del auditor interno. O sea, cómo... Y el cuarto dominio es de la gestión de la auditoría interna. Y el quinto y último eh, dominio es el de desempeño, ¿no? De los servicios de la función de auditoría interna. Entonces, son cinco dominios que no estaban contenidos en la anterior norma y vamos a desarrollarlo también en base con algunos casos prácticos y también los 15 principios que se tocan en la norma, ¿no? Después vamos a revisar que vamos a compartir. También hay información publicada por el Instituto de Auditores Internos, donde ya publicados, o sea, en Internet ustedes pueden tener el acceso a estas normas globales de auditoría interna, ¿no? Entonces, cualquier duda también la podemos eh, explicar en el curso que vamos a iniciar el próximo mes, ¿no? En algunas semanas. Después, ¿qué se examina en la auditoría operativa, ¿no? Entonces hay que enfocar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en base al dominio uno, ¿no? De de las normas globales de auditoría interna? ¿Cuál es el propósito de la auditoría? ¿Cuál es el objetivo? La auditoría no ejerce alguna actividad operativa, no, ni tampoco supervisa, o sea, el auditor no supervisa. Entonces, muchas veces los directores el consejo, ¿no? Delega al auditor para que supervise, ¿no? Tú tienes que supervisar el inventario. Entonces, si el auditor supervisa el inventario, entonces ya no está auditando, ¿no? O sea, la participación del auditor durante la toma de inventario físico, ¿no? En almacenes al fin del año es de observador, ¿no? El auditor observa, ¿no? Observa y verifica si es que efectivamente las directivas, ¿no? Las directrices, ¿no? Que se publican para el desarrollo del inventario se cumplen. O sea, si se cumplen esas directivas, ¿no? En las cuales el personal que participa durante la toma de inventario tiene a su cargo, ¿no? Cumplir con ciertas directivas emitidas por la gerencia, ¿no? O la dirección. Entonces el auditor justamente presencia la toma de inventario para verificar que se cumplan y ¿por qué? Para asegurarte, obviamente estas directivas que se emiten son para que el auditor sea confiable, el inventario sea confiable. Entonces cumpla con los objetivos. Entonces, y si no se cumplen, entonces, ¿qué resultado vamos a esperar del inventario? Entonces el auditor debe asegurar que cumpla el personal asignado y que participe durante la toma de inventario cumpla, ¿no? Y por otro lado, el auditor también inspecciona, pues, ¿no? Utiliza, ¿no? Las técnicas de auditoría, ¿no? También inspecciona, no es que solamente verificar que se cumpla, ¿no? No es una auditoría del cumplimiento solamente, ¿no? Sino también de la inspección. Inspecciona los almacenes, porque pueden haber también riesgos de que no se, de que algunos errores, ¿no? Este, algunos productos de repente que tienen merma, ¿no? Que no tienen rotación no se consideren durante el informe de inventario. Entonces el auditor también como que inspecciona, ¿no? Inspecciona y cualquier falla durante la toma de inventario puede sugerir, ¿no? Pero él no ejerce una operatividad, ¿no? Entonces, sin embargo, las normas para el ejercicio de la auditoría interna, las que se publicaron en el 2017, consideraron, ¿no? Consideraron los casos de consultoría, ¿no? Que se le encarga a los auditores internos. Entonces, al auditor interno también se le puede encargar actividades de consultoría. Entonces, que obviamente que puede generar conflicto de intereses, ¿no? Puede generar conflicto de intereses. Pero es la realidad, pues, o sea, las normas también no van a vivir, ¿no? eh,
en un ambiente de fantasía, ¿no? En cómo debería ser, ¿no? Sino en cómo se realizan las operaciones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a veces, muchas veces, a los auditores se le encargan actividades operativas. Esa es la realidad, ¿ok? No por un tema de malas prácticas, de prácticas fraudulentas, no, sino que hay empresas que a veces le falta las manos o le falta el personal y requieren el apoyo de los auditores para cierto tipo de revisiones, ¿no? O sea, es que necesito que me apoyes con este cierre, con revisar, analizar esta partida de los estados financieros para el cierre. Le encargan una actividad operativa. O sea, es que necesito que participe. O sea, es que tenemos a todo el personal contable, sabemos que la toma física de inventario anual es un procedimiento de control interno del área contable, no es de logística ni almacén. O sea, almacén también tiene sus propios conteos, ¿no? Inventarios que puede realizarlo semanal o diario, no sé, selectivamente, ¿no? Pero ese es el control de ellos. Pero como un control, ¿no? Efectivo, el área contable, antes de su cierre, al final del año, organiza el inventario físico anual. Y ese inventario está a cargo del área contable, no del área de almacén ni de logística, porque si no ellos mismos estarían realizando su propio control, ¿no? Y entonces, errores no lo van a ventilar, pues, ¿no? Entonces, el contador, antes de cerrar los estados financieros, ¿no? Organiza, ¿no? Y programa la toma de inventario, con la participación de los encargados del área contable, obviamente, ¿no? Si a veces tercerizan, pero siempre el contador debe estar presente, porque es un procedimiento de control interno contable, ¿no? Para asegurarse de que los 10 millones de dólares que se van a presentar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 de los inventarios, los cinco, o de mercaderías, entonces representan la realidad. Porque de repente cierras los estados financieros y en el activo no sé, los 50 millones de dólares de inventarios o de mercaderías, cuando realizan el inventario físico anual, de repente lo realizan el 31 de diciembre, exactamente. Cuando hacen el conteo, de repente no hay 50 millones. De repente son 10 millones. Entonces, la realidad es otra, pues, ¿no? O sea, el sistema ha jalado información, todo, le han ingresado todo, porque el sistema puede ser un buen sistema, pero ¿quiénes alimentan el sistema? Los usuarios, pues. Pero si hay usuarios que están coludidos, que no se descarta. Entonces, eh, escapa el control interno, pues, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el procedimiento de control interno contable, el inventario físico anual. Volviendo a lo que lo que nos compete, ¿no? Es de que a veces el auditor se le encarga, ¿no? No por un tema de que no, o sea, es que no quiero que el área contable cumpla con este control, no, sino que a veces a las empresas, esa es la realidad. La empresa está en el cierre contable, tienen que presentar cierta información a una entidad de supervisión y control, etcétera, ¿no? A un banco, etcétera. Entonces, no tienen tiempo para el inventario. Entonces, los directores deciden, o el consejo decide, ¿sabes qué? El inventario de este año lo vamos a encargar al área de auditoría interna. Esa es la realidad. Entonces, muchas veces las empresas encargan actividades operativas a a los departamentos de auditoría interna, ¿no? A los auditores internos. Entonces, el auditor interno no va a decir, pues no, ¿sabe qué, señor? No vamos a realizar. Hacen su plantón, no vamos a realizar el inventario porque si no sería incompatible, ¿no? Nosotros no podemos participar en la toma. Pero la realidad es esa. Por eso es que en la versión del 2017, las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna indican, ¿no? De que en algunos casos, cuando los auditores internos se les encarga algún alguna labor operativa, porque el inventario físico no es una labor operativa, es un control interno contable. Entonces, cuando se le encarga, el auditor no va a decir, pues no puedo, no puedo, así es que no, me sacarán de la empresa, pero no. La realidad es esa, pues, ¿no? O sea, la norma también se adecua a la realidad, ¿no? La realidad es que a veces se le encarga alguna actividad operativa. Entonces, el auditor, la norma, ¿no? Indica, ¿no? De que si ustedes revisan la norma la del 2017 de que si al auditor se le encarga alguna actividad de consultoría, se le va a llamar, ¿no? Para la empresa, si participa, por ejemplo, para realizar, ¿no? Programar o desarrollar, ¿no?
el inventario físico anual, si participa, lo puede aceptar. Pero si él acepta, lo que indica la norma es que no puede auditarlo, ¿no? Así es simple, no lo podría auditar. Es por ejemplo, les doy un ejemplo, ya, nosotros somos 20 personas, ¿no? 20 auditores en la empresa. Participamos todos en el planeamiento del inventario físico anual en el mes de septiembre, ¿no? Elaboramos el memorando de instrucciones para la toma de inventario físico, nos armamos los grupos, de repente en el mes de noviembre realizamos el preinventario, visitamos las instalaciones, los almacenes, etcétera, y, y desarrollamos el inventario físico anual. Entonces, si nosotros, el área de auditoría, los 20 integrantes del área de auditoría, participan en la toma de inventario físico anual, ¿no? Hace el etiquetado, el conteo, el reconteo, todo, se le encarga esa actividad operativa. Entonces, por lo tanto, aceptamos, pero no podríamos auditar. Y se comunica al consejo, al directorio. Este es el informe del inventario físico anual del 31 de diciembre del 2024, con los resultados, ¿no? Las diferencias, los cruces, las diferencias faltantes, sobrantes, etcétera, los ajustes que el área contable debe realizar, la cantidad, ¿no? El reporte de que el área contable, el listado de inventario que el área contable debe mandar a pérdida porque se han encontrado inventario que tal vez es obsoleto, ¿no? Se considera como merma. Tienen fecha de vencimiento, ¿no? Hay caducidad en esos productos, o tal vez no tienen rotación, porque también inventarios que se mandan a pérdida son los inventarios que no tienen rotación. Si el inventario no tiene rotación, no tiene razón de ser. Se manda, reconoce como pérdida. Entonces, el auditor presenta su informe de inventario final. Entonces, entrega ese informe, pero obviamente le comunica al directorio. Señores consejo, le comunicamos que nosotros hemos realizado, organizado, desarrollado las labores del inventario físico anual, pero nosotros ya no vamos a poder auditar en lo que va del año, pues. O sea, en el año no podemos auditar el almacén, pues, ¿no? O de repente los 6 siguientes meses no podemos auditarlo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O de repente los 3 meses siguientes. Entonces, le establece un plazo, ¿no? Los siguientes próximos 6 meses no podemos auditar el inventario, porque nosotros no podemos auditar lo que hemos alimentado, pues, obviamente. No podemos ser juez y parte. Entonces, la norma sí te permite recibir algún trabajo de consultoría que puede involucrar participar en actividades operativas de control, entonces, pero no puede auditar, no podría auditarlo, ¿no? Esa es la salvedad que establece la norma del 2017, ¿no? Entonces, también las normas se adaptan, pues, ¿no? A la realidad, ¿no? O sea, el querer ser puede ser, a veces es un sueño, pero a veces no se puede. Bueno, los negocios van cambiando y los auditores también tenemos que adaptarnos a los cambios que hay en los negocios, ¿no? En los mercados, ¿no? Eh, ¿Qué se examina en la auditoría operativa? Todas las empresas, ¿no? El auditor audita todas las áreas de las empresas, porque el auditor lo que hace es identificarlos cuando el auditor se instala por primera vez, por ejemplo. Una empresa decide implementar el área de auditoría interna en el 2024 y se instala por primera vez. Lo que hace el auditor interno es identifica todos los controles que existen, que están a cargo de todas las áreas, ¿no? En el área de gestión humana, recursos humanos, ¿no? De personal, en el área de marketing, el área de ventas, de finanzas, de producción, hasta el área legal, ¿no? En el área de logística, compras, administración, en todas las áreas de la empresa, que incluye dentro de finanzas está contable, identifica los controles implementados en la empresa. Una vez que el auditor ha identificado los controles implementados en la empresa, lo que hace es, puede sugerir también mejora de controles, pero sugiere. O sea, el auditor no es un órgano para implementar controles, no. El auditor no implementa controles. Sugiere al directorio, ¿no? A la gerencia, sugiere mejora en los controles, pero ellos son, ¿no? La dirección es la encargada, ¿no? De dictar los controles. Entonces, pero el auditor puede ejercer sugerir, ¿no? Pero él no puede modificar ni elaborar controles, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es identifica los controles internos en las diferentes áreas de la empresa y lo que hace es, en sus programas de auditoría, en su día a día, lo que hace es
probar si efectivamente estos controles se cumplen, ¿no? O sea, como que seguirle los pasos a los funcionarios, ¿no? De las áreas, ¿no? ¿Estás cumpliendo con tu control? Vamos a ver. Vamos a revisar, a rehacer tu control, ¿no? Vamos a verificar si este control lo estás cumpliendo. Y seleccionamos una muestra. Recuerden que la auditoría es una actividad selectiva. La auditoría es selectiva. Trabaja en base a muestras, ¿no? No es total. Trabaja en base, o sea, y es suficiente, porque si no, pues la empresa contratara, si hay 3.000 funcionarios y tiene un área de auditoría de 20 auditores o 15 auditores, entonces tendría que contratar pues 3.000 auditores también, pues, ¿no? Para cubrirlo, seguir los pasos de cada funcionario. No es así, pues, ¿no? Entonces la auditoría es selectiva. Es suficiente, ¿no? No requiere, porque también la auditoría es costo-beneficio, pues también, ¿no? El control tiene un costo, el área de auditoría también tiene un costo. Entonces el costo no puede exceder de los beneficios, ¿no? Bien. Vamos a revisar también las diferencias técnicas de auditoría operativa que tenemos, ¿no? Hay diferentes técnicas. El auditor no es que tiene una percepción, a él le parece que por acá hay un error, hay una irregularidad, tiene un olfato, ¿no? Él piensa que tal, no, es que no es que él piensa, ni le parece, ni tiene una percepción. El auditor realiza su auditoría en base a lo que él piensa, no, lo que él siente tampoco, en base a la aplicación de ciertas técnicas de auditoría. Entonces, los resultados de las conclusiones de una auditoría a una actividad, ¿no? En especial, es resultado de que el auditor ha utilizado sus técnicas de auditoría, ¿no? Tenemos los análisis financieros, que es una técnica que el auditor también utiliza, ¿no? Es una herramienta financiera que utilizan los contables o los auditores financieros externos también. Pero el auditor interno también, pues, ¿no? Porque el auditor también audita el área contable. Entonces, el auditor, ¿por qué? Porque el área contable también tiene sus procedimientos de control. Entonces, el auditor interno también puede auditar alguna partida de los estados financieros. Lo puede auditar, pero no con el objetivo que tiene un auditor financiero. No es porque voy a validar si los saldos son adecuados, sino para verificar si los controles han permitido que esa partida, obviamente, que refleje la realidad, ¿no? Entonces, y también utiliza el análisis de ratios para poder, de repente, identificar algunos posibles riesgos que van a permitir elaborar su plan de auditoría, su planeamiento, ¿no? Otra técnica es el examen físico, tenemos la confirmación, que también que es utilizada por los auditores financieros. El auditor interno también puede confirmar, ¿no? Confirmar a terceros, ¿no? Es una información que se obtiene de terceros, ¿no? Requerimos, ¿no? No vamos a ir a un almacén. Hay un almacén, de repente nuestro inventario está en los almacenes, se encuentra custodiado en los almacenes de la empresa, pero de repente también contratamos un operador logístico. Entonces, contratamos un almacén externo, pues, ¿no? Donde de los 10 millones de inventario que tenemos de dólares, que tenemos 8 millones tenemos bueno, 9 millones y medio tenemos en los almacenes, pero hay medio millón de dólares que están almacenados en un almacén externo, un operador logístico. Entonces, bueno, por costo-beneficio está a unas 10 horas de la empresa, no amerita. Entonces, más que suficiente es enviarle una carta de confirmación al operador logístico para que ellos nos confirmen el listado del mal. Entonces vamos a confiar en esa información que proviene de una fuente externa, ¿no? Otra también es la reconciliación, la revisión documentaria, la performance, la indagación, inspección y el rastreo, ¿no? Rastreo que puede ser retroactivo o prospectivo, ¿no? Y bien, vamos a correr un poquito que ya se nos cabe el tiempo. También tenemos, a ver, perdón, esto es los riesgos, ¿no? En el proceso de la auditoría operativa, antes de elaborar el plan de auditoría, nosotros preidentificamos ciertos riesgos, porque la auditoría interna también tiene un enfoque basado en riesgos. Entonces, el plan de auditoría que vamos a elaborar para el siguiente del año, tiene que ser un plan basado en riesgos, ¿ok? Basado en riesgos. Entonces, por ello, preidentificamos riesgos. Nosotros podemos utilizar la materia de riesgo de la empresa, pero nosotros, durante las visitas que hemos realizado en el año, obviamente hemos preidentificado ciertos riesgos que son como las pistas de auditoría, ¿se acuerdan? Son como pistas de auditoría que nos van a permitir mejorar, ¿no? O adecuar de una mejor manera el plan del siguiente año, ¿no?
Después viene el plan de auditoría anual que se presenta al consejo, al directorio, ¿no? Para su aprobación. Ellos pueden aprobar o no. Entonces ellos mandan. Obviamente nosotros presentamos el plan, pero es en base a nuestro enfoque de riesgo, pero ellos deciden, pues por nosotros dependemos del directorio, entonces sobre el consejo. Y ellos deciden, ¿sabes qué? Me parece perfecto, pero además de repente no visites esta sede porque por costo-beneficio. Es más, requerimos tales, ellos te pueden recomendar algunas actividades de supervisión. ¿Por qué? Porque la supervisión del control es una función del directorio o del consejo sea, ellos, ¿no? Reportan a los accionistas, la gerencia general no. La gerencia general es responsable de implementar y mantener los controles internos, pero quien supervisa el control es el consejo, el directorio. Ellos supervisan, pero ellos no van a hacer la auditoría, pues por eso es que el directorio, los miembros del directorio del consejo nombran a los auditores internos. Esa es la idea. Porque si el gerente general nombra al auditor interno, entonces no va a haber objetividad. Porque los errores no va a haber el filtro adecuado. La gerencia va a elevar solamente los informes que les conviene. Porque el mismo no se va a dilatar, pues, ¿no? Entonces, lo ideal es de que el auditor interno debe ser contratado por el consejo o los miembros del directorio. Su función de los miembros del directorio es ejercer la supervisión de control. Ellos no lo realizan directamente, por eso es que encargan esa función al área de auditoría interna, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos aprueban el plan de auditoría interna, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema del examen a procesos y controles implementados, ¿no? El desarrollo del plan de auditoría. Una vez que desarrollan los procedimientos de auditoría o actividades de auditoría, obviamente que pueden obtener respuestas. Antes de emitir el informe es muy importante obtener las respuestas, ¿no? Lo descargo a los funcionarios que están siendo auditados, porque todos tenemos derecho a la defensa. Entonces, por lo tanto, y es más, o sea, es para evitar a veces problemas que puedan haber, que los auditores a veces informan, ¿no? Hay errores, debilidades que pueden ser presentadas en un informe, pero en realidad tenían una justificación o una aprobación, tal vez, ¿no? De algún miembro del directorio. Entonces, ¿y por qué no sabíamos? Porque nosotros nos adelantamos, bueno, presentamos el informe, pero no pedimos el descargo, la respuesta de quien está siendo auditado, ¿no? Es muy importante obtener esas respuestas e incluirlas en los informes de auditoría, que explicaciones, ¿no? Porque si no, el directorio te va a decir, ¿y qué dijo el jefe de almacén? No, no sé qué dijo, o sea, él firmó la acta. No, pues, o sea, entonces le ahorrale la llamada, pues, ¿no? Él debe tener la respuesta también del jefe, del funcionario que está siendo auditado, ¿no? En el informe, ¿no? El de mayor nivel, obviamente, ¿no? De ahí tenemos el proceso del cierre de informe de auditoría y la presentación de informes y también el reporte de seguimiento, ¿no? No solamente es presentar los informes, sino también el auditor debe llevar un reporte de los seguimientos de las observaciones, las recomendaciones que han sido aprobadas por el directorio. El auditor debe, obviamente, seguir que se implementen, que se subsanen, ¿no? Ese es algo muy importante. Bien, y al final o sea, vamos a ver algunos pequeños casos, ¿no? Y vamos a recibir también comentarios de ustedes. Sería importante recibir en base a sus experiencias algunos casos que se les presenta para poder de repente discutirlo acá, ¿no? Yo les puedo dar algún aporte, pero algunos de ustedes también pueden dar sus aportes, ¿no? Y así hay una retroalimentación, ¿no? Y vamos compartiendo experiencias, entre nosotros podemos compartir experiencias y hacer que la clase, ¿no? El curso sea más constructivo, ¿no? No solamente es que yo les voy a indicar porque yo también tengo un conocimiento, pero es limitado, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden aportar en base a sus experiencias y ese problema lo podemos discutir y podemos recibir comentarios de alguno de ustedes y podemos retroalimentarnos, ¿no? De conocimiento y lograr una mejor conclusión a ciertos casos que pueden presentarse, ¿no? Vamos a realizar un trabajo grupal, como ahora todos podemos armar grupos de forma virtual, ¿no? Grupos de trabajo, para que ustedes mismos terminen la sesión y puedan reunirse de forma virtual y desarrollar casos. Vamos a presentar casos de empresas que cotizan en la bolsa de valores y reales para que ustedes puedan desarrollar una preidentificación de riesgos y una elaboración de un plan de auditoría en base a información que hay
pública de las empresas que vamos a, a seleccionar y al final ustedes van a exponer los trabajos de forma grupal, ¿no? De forma grupal y también podemos nosotros, ¿no? Los demás alumnos, ¿no? O quien habla, ¿no? Podemos hacer las preguntas necesarias y discutir también los trabajos que se presenten, ¿no? La idea es que esos trabajos que se presenten deben ser de diferentes segmentos, ¿no? De repente de una empresa industrial, de una empresa minera, de una empresa comercializadora, una empresa de servicios, ¿no? Para poder tener una mejor retroalimentación, como les decía anteriormente. Bien, bien. Entonces, este es más o menos un resumen de lo que será el curso que se va a iniciar en el próximo, en algunas semanas. Eh, que vamos a desarrollar la práctica, ¿no? De la auditoría interna operativa en base a las normas globales de auditoría interna que entran en vigencia a partir de algunos días, del 9 de enero del 2025 y que, bueno, tiene un enfoque de 5 dominios que propone el Instituto de Auditores Internos, ¿no? De 15 principios y más de 70 normas, ¿no? Que reemplaza las normas, a la clasificación de normas sobre atributos y desempeños de las normas que fueron publicadas para el ejercicio de la práctica en el año 2017. Bien, entonces quedamos, alguna duda que puedan tener y quedamos nos estamos viendo en algunos días, entonces. Gracias. Excelente presentación, doctor Mario. Muchísimas gracias por esta sesión de introducción, presentación a lo que será nuestro curso especializado Auditoría Interna Operativa bajo el modelo de COSO ERM. Doctor Mario, muchísimas gracias. Un Ok, fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos gracias. encontrando en la primera sesión de lo que será este curso especializado de 24 horas que se realizará en 8 sesiones de 3 horas cada uno. La sesión del día de hoy ha sido únicamente una sesión de presentación para ver a mozo grosso todo lo que aprenderemos en este curso virtual especializado.